Un poco en cuanto a las funciones de la faringe, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Uno, funciones de la faringe. Una, pero más importante. Resonancia. Ya, otra. Y más que eso. ¿Perdón? Ya, podría ser en alguna forma. Otra más importante, chicos. No, respirar, pues respirar. Si no respiran, ya no degluten, ya no nada, ¿no es cierto? Entonces, primero digo respiración, porque por la faringe es un órgano mixto, entra y sale aire, y además en la oro e hipofaringe está la función de deglución. Muy bien, vamos a ver este videito que nos ayuda bastante. Es el proceso mediante el cual la comida pasa desde la boca a través de la faringe y hacia el esófago. Tan simple como podría parecer a las personas sanas, la deglución es en realidad una acción muy compleja que requiere de una coordinación extremadamente precisa con la respiración, ya que estos dos procesos comparten la misma entrada, la faringe. Fallas en la coordinación pueden resultar en atragantamiento o broncoaspiración. La deglución involucra más de 20 músculos de la boca, garganta y esófago, que son controlados por diversas áreas corticales del cerebro y por los centros de la deglución en el tallo cerebral. El encéfalo se comunica con los músculos a través de varios nervios craneales. La deglución consiste en 3 fases. Fase oral o bucal. Esta es la parte voluntaria de la deglución. La comida es humedecida con saliva y es masticada. El bolo alimenticio se forma y la lengua lo empuja hacia la parte posterior de la garganta, la faringe. Este proceso está bajo el control neural de diferentes áreas de la corteza cerebral, incluyendo la corteza motora. La fase faríngea empieza con la estimulación de receptores táctiles en la orofaringe por el bolo alimenticio. El reflejo de la deglución es iniciado y está bajo control neuromuscular involuntario. Se toman las siguientes acciones para asegurar el paso de comida o bebida hacia el esófago. La lengua bloquea la cavidad oral para prevenir que la comida se devuelva a la boca. El paladar blando bloquea la entrada a la cavidad nasal. Las cuerdas vocales se cierran para proteger la vía aérea a los pulmones. La laringe es alada hacia arriba y la epiglotis se rebate hacia atrás, cubriendo la entrada hacia la tráquea. Este es el paso más importante, ya que la entrada de comida o bebida en los pulmones puede ser potencialmente peligrosa para la vida. El esfínter esofágico superior se abre para permitir el paso hacia el esófago. Fase esofágica. El bolo alimenticio es impulsado en el esófago por peristalsis, una onda de contracción muscular que empuja el bolo por delante de este. La laringe se mueve hacia abajo de nuevo a su posición original. El bolo alimenticio es impulsado en el esófago por peristalsis, una onda. Muy importante entonces recordar la función de protección que hablaron hace un momentito, ¿no es cierto? Cuando ya está en la fase faríngea, en la hipofaringe, el bolo alimenticio, entonces la laringe va adelante y arriba. Entonces, con este movimiento de ir adelante y arriba, abre el esófago para que el bolo alimenticio pase hacia el esófago. Y además de eso, la epiglotis, que normalmente está así, se rebate sobre las el resto de la del área glótica y de la subglotis. Muy bien, entonces eso es importante que recuerden. Onda de contracción muscular que empuja el bolo por delante de este. La laringe se mueve hacia abajo de nuevo a su posición original. Muy bien. Otro aspecto que debemos recordar.
Bien, algo importante también que debemos recordar cómo es el mecanismo de la tos. Miren, gran parte de nuestro curso estamos repitiendo lo que ustedes ya debieron haber sabido en semiología. Bien, entonces la tos. ¿Qué es la tos? La tos es generalmente un reflejo ante el estímulo de áreas receptoras. Entonces, la tos, como ya ustedes conocen, es un sonido muy peculiar que nosotros hacemos, o todas las personas, cuando emiten la tos. Una cosa, la tos puede ser voluntaria, pero en muchos casos involuntaria cuando se trata de muchas patologías, ¿no es cierto? Entonces, para esto, a ver, pasa la siguiente, por favor. Miren, tenemos 3 fases importantes en cuanto a la tos. Uno, la fase inicial es la inspiratoria. Debemos inspirar para contener aire en el tórax, aquí, porque si no inspiramos no es fácil toser. Incluso en otras fases de la tos, aquí viene una fase de pausa, algo así, porque inspiramos, se hace una pequeña pausa y ahí voluntariamente hacemos la expiración. No es una expiración suave como lo hacemos en todo momento, sino es una expiración forzada. Entonces debemos contraer toda la musculatura torácica y el diafragma para eliminar ese aire que está contenido en los pulmones para que salga con fuerza hacia la parte superior. Y otro detalle importante, que en este momento las cuerdas vocales están cerradas, entonces al hacer ese movimiento de expulsión forzada del aire hacia la parte superior, la glotis se abre con fuerza y eso es lo que emite el peculiar sonido que tiene la tos. Bien, entonces en esta fase expulsiva, si es que hay secreciones, sigue por favor, puede haber eliminación de secreciones. Fase inspiratoria, entonces, la fase compresiva y la fase explosiva. Y luego viene una fase de relajación. Sigue, por favor. Bien, entonces los mecanismos en el que se produce la tos son varios, ¿no? Uno podría ser procesos inflamatorios, ¿no es cierto? Cuando estamos resfriados, una laringitis, una traqueitis, nos va a producir tos para eliminar los microorganismos y la hipersecreción que se produce en esta mucosa que está inflamada. Otros podemos tener efectos mecánicos y efectos químicos. Entonces, para los efectos estos mecánicos, ¿qué quiere decir? Que tocamos determinados receptores de la tos. Tenemos unos áreas que tienen o que captan el estímulo y se llaman receptores de la tos. Esto se comunica con su nombre. Bien, entonces, desde lo más arriba, ya decía alguno de vuestros compañeros hace un momentito, cuando uno toca el techo del conducto auditivo externo, esa zona está inervada por el nervio de Arnold, que es rama del vago. Entonces, al tocar esa parte, produce tos. Hay pacientes que son observadores y alguna vez enfrente de ustedes dijo, ¿no? Doctora, yo no sé qué me pasa, que cuando me toco el oído, toso, ¿no? Es por eso, porque está tocando el nervio de Arnold. Y cuando nosotros estamos manipulando, sea con un hisopo, una cureta, de repente para sacar una costra de cerumen o algo, y tocamos el techo del conducto auditivo externo, producimos tos. ¿Bien? Entonces estos receptores de la tos, bueno, existen en muchísimas partes. Una, oído. Otro, la nariz también. Cuando entra algún elemento irritativo y demás, empezamos a estornudar y a toser. Cuando nos toca algo en la garganta, por ejemplo, humo, ají, etc., entonces igualmente nos provoca tos. Incluso con el esfuerzo de hablar en muchas personas, se produce tos.
En receptores más abajo, en la epiglotis, cuando el bolo alimenticio toca la parte interna de la epiglotis, por ejemplo, toda la laringe, cuerdas vocales, laringe, área subglótica, tráquea, bronquios, produce tos. Y también hay otras partes, pericardio, estómago, pleura, que también tienen receptores de la tos. En algunos pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer gástrico, se manifiesta, entre otros, con tos. ¿Por qué? Porque a nivel del estómago también existen receptores de la tos. Bien, entonces uno es al estimular estos receptores. Y estos estímulos generalmente pueden ser al tocar estos receptores, como dijimos del oído. Si es que un cuerpo extraño pasa a la vía aérea, entonces ha tocado la mucosa de la interna de la epiglotis, de la laringe, cuerdas vocales, entonces también se va a producir. Y algunos elementos químicos. Cuando estamos, no sé, aspirando humo, algunos gases irritantes, el ají, por ejemplo, a ver, alguien que se ponga a limpiar el ají, termina estornudando y tosiendo intensamente, ¿verdad? Muy bien, entonces son mientras se estimulan estos receptores de la tos. También, entre otros, puede ser aire caliente, por ejemplo, o muy frío. Y veremos enseguida que también existe un tipo de tos que se llama psicógena. Pasa, por favor. Esta psicógena, que vale decir que está en relación a procesos psicológicos, ¿no? Muy bien, este cuadrito es lo mismo que habíamos dicho, los receptores, aquí faltaría oído, que están generalmente por el quinto par, la región de la parte posterior de la faringe, y la laringe están por el noveno par, noveno. Pericardio, diafragma, oídos, tráquea, pleura, etc. están relacionados al décimo par, y todo esto con la información es conducida hacia el centro de la tos, que está a nivel cortical. Y las vías eferentes para producir la tos está por la musculatura respiratoria, el diafragma, la laringe, tráquea, bronquios. Pasa, por favor. La tos tiene muchas divisiones, dependiendo de qué aspecto tomamos, ¿no? Según su evolución, aguda, subaguda, crónica, eso está en base al tiempo de enfermedad, ¿no es cierto? Tenemos ahora, en cuanto a la forma que la tos se presenta sin eliminar secreciones o eliminando secreciones. Entonces se llama tos seca cuando uno tose pero no elimina secreciones. Tos húmeda o productiva cuando con la tos uno elimina secreciones, ¿no? Incluso nosotros al oír podríamos diferenciar, este está haciendo una tos seca o este está haciendo una tos productiva. Y también en la anamnesis, por cierto, preguntarlo. Ahora, por cierto, no confiarse mucho al paciente, porque el paciente le llama cualquier cosa a cualquier cosa. Entonces mejor le pregunta, señor, cuando tose, ¿bota usted o no flema? Entonces, si le dice no, será una tos seca, si le dice sí, será una tos productiva. Según sus características, tos ferina quintosa es la famosa tos convulsiva, que está producida por la bordetella pertussis o la parapertussis, que felizmente ahora ya no hay tanto. ¿Por qué ya no hay la bordetella pertussis? Por la vacunación, ¿cierto? Recuerden la DPT, o ahora hay más, creo, quíntuple, no sé qué, pero es difteria, tétanos y pertussis. Bien, entonces, tos perruna, tos bitonal, tos enmetizada. Bien, entonces, a ver, sigue por favor. Segundo, de acuerdo al tiempo, no te tan rápido. De acuerdo, también hay predominancia en algunas formas de tos, ¿no? Por ejemplo, tos matutina, tos nocturna. Entonces, una tos matutina, generalmente cuando ha habido acúmulo de secreciones y uno al despertar o al cambiar de posición se vierten las secreciones al tracto respiratorio y provocan la tos para eliminar secreciones. O la tos nocturna, por ejemplo,
En muchos casos, en la hipertrofia adenoidea, como hay una bola que está tapando allí la nasofaringe, entonces al acostarse se abre un espacio y pasan las secreciones y puede producir tos, ¿no? Otra, por favor. Ya, la tos seca se presenta generalmente en partes donde no hay forma de eliminar secreciones, por ejemplo, en una pleuritis, en una cáncer de estómago, en una pericarditis, por ejemplo, entonces no va a haber eliminación de secreciones. Más sí, si es que el proceso inflamatorio está en la vía hueca, ¿no? La vía donde sí se pueden eliminar las secreciones, la meningitis, traqueitis, bronquitis, etc. En las que sí eliminamos secreciones. Un gran favor, ¿puedes reproducir ese video que no lo recuerdo? ¿O creo que no se puede? No hay, ya. Si seguimos. Cantidad. Bueno, cuando se trata de secreciones, siempre, como en todo les he dicho, ir investigar, ¿no? Cuánta secreción hay, qué color es, cómo es, y si la secreción, las características de la secreción también nos más o menos informan qué puede ser. Si la secreción es transparente, por ejemplo, más sería un proceso alérgico o irritativo. Si es que la secreción es amarilla como huevo, es un estafilococo. Si es media verdosa, lechosa, nos estaría hablando, por ejemplo, de un estreptococo, ¿no? Si es erumbrosa o sanguinolenta o asalmonada, por ejemplo, es muy típico la expectoración asalmonada en el edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, si es achocolatada y demás, nos estaría hablando de un proceso generalmente tipo absceso. Bien, a ver otras, mucoso, por un momento, ¿vemos otra? Tosferina, ya. Bien, bueno, entonces existen diferentes tipos de tos. Hay una que le llaman la tosferina, la tos o tos convulsiva, o tos espasmódica también. ¿Por qué? Porque, como sobre todo cuando el paciente tenía la coqueluche, la Bordetella pertussis, la tos es característica de esta enfermedad porque es una tos espasmódica, generalmente en niños, ¿no? El niño tose, pero sin parar, tose una, otra y otra vez, tanto que lo agota y a veces llega hasta la cianosis. Por eso parecía que el paciente está convulsionando, por eso es que le decían tos convulsiva. Entonces, tos convulsiva, espasmódica, tos ferina, tos coqueluchoide, es muy importante recordar. Son las dos patologías que generalmente producen eso y hay que recordarles. Una, la coqueluche, que como ya les decía, felizmente hay poco ahora, o no se reporta creo hace tiempo, y otra, la entrada de cuerpo extraño en la vía respiratoria. Bien, ustedes seguramente alguna vez se han atorado, ¿sí o no? Comiendo, riendo, etc. Y no es una tosecita nada más, sino generalmente son muchas toses consecutivas. En casos intensos puede llegar hasta la cianosis, y no solo tos, lagrimeo y bueno, muy repetida la tos. Son accesos paroxísticos, como dice yo, ¿no? Bien, la tos del coqueluche, bueno, es eso. La tos perruna, ¿qué se llama tos perruna? O hay también quien le llama tos de foca o tos traqueada. ¿Por qué? Primero, perruna, porque cuando tose el paciente parece un pequeño ladrillo, ¿no? O según otros dice que es el sonido que también hace la foca, por eso le llaman tos de foca. Y anatómicamente pertenece a la tráquea. Cuando la tos está producida por proceso irritativo traqueal, tenemos esta tos que se llama perruna traqueal o de foca. ¿Seguimos? Bien, entonces una tos bitonal. Bitonal, ¿qué quiere decir? Dos tonos, ¿no? Que tiene dos tonos. Entonces es una tos también un poco peculiar, que pareciera que tuviera un doble tono. Eso es muy típico cuando la patología está a nivel de cuerdas vocales. Sobre todo la parálisis de cuerdas vocales produce voz bitonal o tos bitonal. Tos emetizante es muy común generalmente en los niños, ¿no? Niños y adolescentes,
que una tos que aparentemente podría ser poco relevante, pero en algunos casos produce el vómito, por eso se llama tos emetizada. Bien, y la tos áfona o afónica, ¿qué quiere decir? Que es una tos que casi no emite sonido, ¿no? El sonido que emite la tos es bastante bajo, que va justamente a la disfonía o afonía. Pasa, por favor. Entonces, esa tos, por ejemplo, es a nivel de cuerdas vocales, sobre todo en tipo de pacientes que tienen algún tipo de tumoración, papiloma, por ejemplo. Bueno, esto por el tiempo, sigue otro. Bien, entonces una tos que hace un momentito vimos, la tos psicógena, esa sería la otra clasificación de la tos. ¿Qué quiere decir esta tos psicógena? Que está relacionado a procesos psicológicos, es más frecuente en niños entre los 10 hasta los 12, 15 años, en que es más por cosas nerviosas, están muy nerviosos, miedosos, etc. Uno les pregunta, a ver, ¿cuál es la pregunta 5 del examen? Y empiezan antes de empezar a responder, ¿no? Entonces esa es una tos psicógena relacionada justamente a situaciones de estrés o de miedo. Bien, la tos normalmente es un efecto de defensa. Chevalier Jackson, el padre de la pulmonología en 1820, dijo que la tos es el perro guardián de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque efectivamente algo pasa a la vía respiratoria y uno empieza a toser, es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Entonces, por eso lo llamó el perro guardián de la vía respiratoria. Entonces, complicaciones de la tos. La tos puede ser benigna, un par de toses, elimina secreciones, etc., pero en algunos casos ya llega a causar molestias muy intensas. Uno, primero el desgano, la fatiga, el cansancio de la propia tos. Otro, que podría ser sangrado, con el esfuerzo de la propia tos, podría haber pequeños sangrados, incluso que pueden extractorarse o aquí como petequias, o también dañar las cuerdas vocales y la tos producir disfonía o afonía. Es una cosa que, no sé, círculo vicioso, ¿no? Bien, y otra es la tos emetizante que puede producir vómitos. En algunos casos, por cierto, nunca he visto, pero se habla de desgarros musculares y hasta fractura costal en algunas toses muy intensas, sobre todo en ancianos. Y también, a ver, pasa la otra diapositiva, puede haber fractura costal, puede haber hasta síncope, como hemos dicho en la tos de la coqueluche, o también podría hacer en los cuerpos extraños después de tener un episodio de cianosis. Puede haber dolor abdominal al toser, puede haber dolor de cabeza cuando uno tose. En las mujeres menopáusicas puede haber incontinencia urinaria y también puede haber dolor torácico con la intensidad de la tos. ¿Sigue, por favor? Bueno, muy bien, yo creo que eso ayuda a comprender cómo es el mecanismo de la tos y sobre todo, gracias, por favor, sobre todo, a ver cómo vamos a tiempo. ¿Tienen ustedes unos minutos? A la mayoría de ustedes les he dejado como tarea un caso clínico. Muy bien, entonces, muy rapidito, porque este tema de... Ayúdame, por favor, entonces, a la mayoría creo que les he dejado este caso clínico u otro muy parecido que tengo. Entonces, siempre es importante tener en cuenta los datos que podemos adquirir. Por favor, ponlo en grande y pasa a la siguiente diapositiva. Entonces, muy ya. A ver, ¿alguien puede ayudarme leyendo? A ver, los caballeros que tienen buena voz. Por favor. Enfermedad actual.
Tiempo de enfermedad 40 días, forma de inicio agudo brusco, curso progresivo, signos y síntomas. Dificultad respiratoria aguda. 2. Esterido inspiratorio. La madre relata que el 21 del 07 del 2020, la niña ¿Recuerden esa fecha? mientras comía granadilla empezó a toser intensamente, seguida de coloración azul de la piel, cianosis, motivo por el cual lo llevan inmediatamente al puesto de salud de Picocha, de donde recupera su color de piel normal. Se le indica que debe retornar a su domicilio, la medican con ibuprofeno. La niña durante los días posteriores seguía con la dificultad respiratoria, disfonía, y la refieren al hospital de Santo Tomás, el 23 del 07 del 2020, donde le internan por 4 días con diagnóstico de neumonía por aspiración y diagnóstico de egreso de faringitis según cuenta la referencia. Durante el mes de agosto continúa con dificultad respiratoria y de ronquera menos intensa hasta el día 28 del 08 del 2020. Presenta tos y sudoración y la ronquera se hace más intensa, motivo por el cual concurre al puesto de salud y le indican que lo lleve a Cusco por su cuenta. Ingresa por emergencia sin referencia coordinada el 31 del 08 del 2020. Es evaluada y se decide su hospitalización. Gracias, Silvio, por favor. Mientras pasa la diapositiva, una pequeña crítica, ¿no es cierto? Siempre ustedes también autoevalúense. Si están tratando a un paciente y sigue con distrés, sigue con disfonía, sigue con molestias, cada vez peor, no quiere comer, etc., y ustedes ya le dieron tratamiento, hasta estuvo hospitalizado, pero si sigue igual, tienen que ustedes mismos replantearse un diagnóstico. Si algo no está funcionando, por eso es importante cuando vemos a un paciente la reevaluación a los 3, 4, 5 días. Si está igual o peor, hay que reevaluarse. Algo está mal, me equivoqué en el diagnóstico, el tratamiento está malo, ¿qué más puedo hacer o a quién más recurro? ¿No es cierto? Pero si está mejorando, bueno, pues entonces continuamos el tratamiento hasta que termine de mejorar. Entonces eso también es algo que deben ustedes tener en cuenta. Entonces miren, este niño casi pasó más de un mes, ¿verdad? Sí. Y recién nos están refiriendo a eso. Bien, y otra crítica, en cuanto al interno, que les falta tan poquito, cuando hizo la historia en el hospital regional, pone esto, ser conservado, apetito conservado, deposiciones una vez al día, color amarillo, sueño conservado. ¿Ustedes creen que esté bien? Este paciente tiene dificultad para comer, no quiere comer. Este paciente tiene dificultad respiratoria, tiene tos, tiene estridor, tiene disfonía. Ustedes creen que va a estar tomando su agüita cada rato, pidiendo agua, tomando que tenga apetito para comer, tal vez lo tenga, pero por el dolor no puede comer. Sueño conservado, dice. Una persona con distrés respiratorio, con estridor, dudo que esté durmiendo bien, la verdad. Ahora, de posiciones, quién sabe. Bueno, sí. Otro que me ayude, por favor. Examen físico. Línea disneica, estridor, disfonía, tos. Orofaringoscopía, normal. Rinoscopía, normal. Otoscopía, normal. El tórax tiene pirámide intercostal, respiración ruda en ambos campos pulmonares, aumento de volumen cervical anterior, por lo que se le solicita una resonancia magnética nuclear. Entonces, miren, esta es su radiografía, probablemente muy parecida a la de 4 días después de que presentó el episodio, y esta es la del 31 de agosto, ¿no? Que se ve un patrón neumónico bilateral, ¿verdad? Entonces, tiene su neumonía, ¿sigue? En cuanto a los exámenes auxiliares, tiene un poco de leucocitosis, tiene segmentados ligeramente aumentados, proteína C reactiva incrementada, sigue por favor. Y esta es su resonancia, ¿no? Obviamente se ve, miren ustedes, el tracto respiratorio. Esto es nasofaringe libre, orofaringe libre, hipofaringe libre, y aquí a nivel de la laringe, primero hay incluso hacia abajo, un aumento de volumen de los tejidos blandos,
Y aquí esto que pareciera algo extraño, ¿no? Porque ese no es el hidroides está más arriba. Entonces, pareciera un cuerpo extraño, sin embargo, la resonancia no lo refleja. Pero sí, obviamente, miren, la piel normal es normalmente así delgada, pero miren de aquí, desde la región submentoniana, está aumentado de volumen y aquí a nivel cervical igualmente, incluso está decolando hacia parte del tórax. ¿Sí? Bien, de lo mismo para el gran edema de la zona laringea e subglótica y ese aumento de volumen cervical, ¿no? Y su patrón neumónico. ¿Sigue? Bien, entonces, claro, vieron que hay una disminución de la luz del área respiratoria. Miren, la epiglotis está bien abierta y aquí hay algo, y el edema de toda la parte glótica y subglótica más la piel, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es esto? Bueno, sigue. Bien, entonces, les he enseñado, los que estamos haciendo los casos clínicos en la práctica, aprender a reconocer los datos relevantes, los datos importantes. Entonces tenemos aquí, mientras comía granadilla, parece que ese detalle se les olvidó los 40 días siguientes que vamos a hablar. Segundo, empezó a toser intensamente, de lo que acabamos de hablar, la tos espasmódica. Minutos después, seguido de coloración azul, el niño se volvió azul, así que la madre agarró a su hijo y corrió a la posta. Mientras llega a la posta, ya se recupera, ya respira bien, ya su tos ha disminuido, ya no es espasmódica, su color ha recuperado. ¿Y qué hace el médico? Le da su ibuprofeno y lo manda a la casa. En la casa persiste con la dificultad respiratoria, persiste con tos, ya no tan espasmódica, pero sí reiterativa, y disfonía. Entonces, sigue por favor, lo lleva nuevamente, ya también a un sitio de mayor complejidad, al hospital de Santo Tomás. Y lo tratan por neumonía. Probablemente le tomaron su radiografía, ya había un patrón neumónico igual que acabamos de ver. Le han tratado la neumonía y lo mandan a la casa nuevamente. El niño sigue con disfonía, sigue con tos, sigue con estridor. Finalmente la mamá agarra y se lo trae justo aún sin interconsulta, sin referencia, nada. Se lo trae, miren ustedes, más o menos decía el 30 de agosto, ¿no? Y empezó el 21 de agosto, van más de 30 días por ahí. Y hasta que llega a manos del otorrino pasan 54 días. ¿Sigue? Entonces les decía, muy importante reconocer. Y yo les sugiero, cuando tengan un caso clínico así, reconocer los datos relevantes, hacer un listado de todos ellos. Es como cuando aprendemos a escribir, ¿no? Nos mandan a hacer 100 hojas de la A, 200 de la B, de la 1, etc., ¿no? Entonces, hasta que eso se hace mentalmente. Entonces, yo les sugiero hacerlo en papel, reconocer todos los datos relevantes y luego ir más o menos pensando a dónde corresponde cada una de las cosas. Hacer como esto, los datos relevantes son las piezas de un rompecabezas que debemos armar. Entonces, por ejemplo, cuerpo extraño a nivel de vía respiratoria, ¿no es cierto? Podría estar en laringe, podría estar en tráquea, en bronquios, sigue por favor. Entonces, la niña está disneica con estridor, ya sigue todos los datos relevantes que hemos consignado, incluso ya de algunos exámenes auxiliares, sigue por favor, sigue. Bien, entonces haciendo ya un análisis, a ver, inicio de enfermedad súper brusco, ¿no es cierto? La niña estaba sana y un minuto después está con tos intensa, con dificultad respiratoria, se pone cianótica, disfonía, tiene disnea y luego hay un periodo silente que desaparecen los síntomas. Este es el cuadro típico de un cuerpo extraño a nivel de vía respiratoria, ¿ya? Entonces no se les olvide eso. Tos espasmódica, cianosis, el antecedente de haber estado comiendo algo,
Y finalmente hay un periodo silente, hay un momento en que desaparece, recupera su color, ya no hay tos, ya no hay molestias, pero eso ya les hace sospechar de un cuerpo extraño a nivel de vía respiratoria. Y ya les he enseñado desde el primer día de clases que existen signos patognomónicos, ¿no es cierto? Uno, la disfonía. ¿Qué quiere decir disfonía? ¿Perdón? No solamente el objeto extraño, algo le pasa a las cuerdas vocales, están inflamadas, paralizadas, en este caso podría ser el cuerpo extraño, ¿no es cierto?, que está allí, podría ser complicación de la tos, en fin, pero algo. ¿Qué quiere decir disfonía? Algo le pasa a esas cuerdas vocales. Estridor, ¿qué significa el estridor? ¿Perdón? Estridor es un sonido, pero ¿qué significa ese sonido? Es un estridor, un sonido muy típico, ¿no? ¿Perdón? Estrechamiento, ¿qué significa? Algo está obstruyendo la laringe o la tráquea superior. ¿Ya? Entonces, esta niña tiene esos signos. Entonces, miren, ya nos está gritando su sintomatología. ¿Dónde está el problema? ¿Está a nivel de cuerdas vocales o de laringe? O en laringe. Muy bien, sí. Bien, ahora que con los días hace neumonía, eso ya es una neumonía aspirativa. ¿Por qué? Han visto que en el proceso de la deglución, la laringe sube y se va adelante y arriba. Entonces, en este caso, como hay cuerpo extraño, dificulta los movimientos por el propio dolor. Entonces, ¿qué pasa? Ya la laringe no sube y no se va tan anterior. ¿Y qué pasa? Permite el pasaje de los alimentos. Entonces está entreabierta la laringe y ahí está pasando los líquidos, la comida, y esa es la causa de la neumonía aspirativa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más? Estridor, ya les dije, obstrucción de la laringe tráquea superior, disfonía, algo le pasa a las cuerdas vocales. En concreto, es una enfermedad en la laringe, ¿sí? Muy bien, sigue. Análisis de datos. Entonces, después de ese episodio inicial, persiste una dificultad para respirar. Hay tos, hay estridor, disfonía, dificultad de deglutir, y luego de 50 días empieza este aumento de volumen del tejido celular subcutáneo. Fiebre que ha aparecido. Entonces, este aumento de volumen, fiebre, nos indica un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Pero el inicial es un cuerpo extraño a nivel de vía respiratoria. Sí. Y bueno, entonces, pasa el video, por favor. Miren, a este niño después de 54 días que lo vimos, entramos a ver las cuerdas vocales y miren, acabamos, ¿han escuchado el estridor? ¿Ya? Entonces, miren, se ve algo que está entre las cuerdas vocales y cuando logramos pinzarlo y sacar, pasa por favor, lo que era una cáscara de granadilla. Entonces, esto les traigo a la colación y me gusta ponérselo siempre para que recuerden los signos de un cuerpo extraño a nivel de vía superior. ¿Ya? No, bueno, este se quedó en la laringe, pero pudo haber estado en bronquios o en otra parte. Por cierto, decía un profesor que una radiografía de tórax negativa no exime de la presencia de un cuerpo extraño. ¿Ya? Muy bien, gracias. Ahí terminamos, chicos.